sentado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos, hermano. Y vamos a orar por que el Señor en esta noche nos bendiga una vez más. Yo sé que usted necesita palabra de Dios, ¿verdad? Yo también la necesito. Y quisiera que en esta noche oráramos y también nos solidarizáramos con los hermanos que tienen peticiones acá. Hay hermanos que van a ser operados en hospitales, peticiones que piden también de hermanos que vuelvan a los caminos del Señor en estos tiempos finales. Así que usted y yo intercedamos delante del Padre. En esta hora, Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, esa gran bendición de estar reunido en tu casa. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda fluir con libertad, que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe en este estudio. Te pedimos por los hermanos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, Señor, que tú guíes las manos de los médicos. Sabemos que tú eres poderoso y que también puedes sanar de una manera sobrenatural. De acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Señor, obra. Y ahora, Señor, que nuestras mentes sean abiertas y que espíritu de revelación y de conocimiento pueda venir sobre nosotros en esta noche, para que tu palabra corra para edificación y haga aquello para lo cual la envías. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted da gloria a Dios, hermano? Aleluya. Yo quisiera que me acompañara al capítulo 10 del libro de los Hebreos, capítulo 10 del libro de los Hebreos, y vamos a leer ahí el último versículo, el versículo número 39. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, recuérdese que es un estudio, vaya apuntando sus preguntas, tenemos algunos minutos al final para preguntas, y como es un estudio, pues lo vamos a hacer como que si fuera un discipulado. Aunque no es un discipulado de 10, 15 hermanos, sino que como de 3,000 o de 4,000 hermanos, más los que nos oyen en la radio. Y quizá no podría usted dar todas sus preguntas o aportaciones, pero si usted tiene la oportunidad y tiene dudas, hermano, en esta noche puede hacerlas. El último versículo del capítulo 10 de Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La versión Las Américas tiene una llamada que nos habla de una posible traducción sacada del mismo original, y se podría leer de esta manera el final de este verso: sino de los que tienen fe para la posesión del alma. Hay una versión, la versión Straubinger, que dice: de los que tienen fe para ganar el alma. Ahora, inmediatamente nos viene a nosotros una pregunta, ¿verdad? Yo sé que a usted ya le saltó. Bueno, ¿y cómo es eso de que nosotros vamos a ganar el alma? ¿Cómo es eso de que nosotros vamos a poseer el alma? Si al fin y al cabo, el Señor a nosotros nos ha mostrado por espíritu, a cada uno de los que estamos aquí, que la salvación es por fe y que toda la obra de Dios es por gracia. Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros nos topamos con un versículo así, pues nos empezamos a tener un poco de dudas, porque empezamos a pensar: ¿no será que se equivocaron los que lo tradujeron? ¿No será que las versiones que dicen claramente de los que tienen fe para ganar el alma no lo tradujeron muy bien? Pero creo que en el desarrollo del estudio vamos a poder entender a qué se refiere el poseer el alma. Y usted va a notar que en ningún momento hay una contradicción en la palabra, sino que más que eso es, diríamos, una explicación mucho más exhaustiva del proceso regenerativo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahora, yo creo que tenemos siempre que tomar, a mí me gusta mucho usar el modelo de Adán, porque de alguna manera Adán nos muestra a nosotros muchas cosas interesantes acerca de la creación del hombre, y diríamos en este caso de algo muy importante, como es entender que Adán mismo fue creado tripartito. El hecho de que la palabra en el Nuevo Testamento nos diga
que nosotros debemos de guardar irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo, indudablemente nos muestra que Adán mismo fue creado de esa manera. Es decir, que Adán tuvo un espíritu, tuvo un alma y también tuvo un cuerpo. Porque al fin y al cabo, él es el tronco a través del cual usted y yo venimos como hombres. Y cuando nosotros nos damos cuenta y estudiamos, empezamos a darnos cuenta que de alguna manera a este Adán, cuando le fue formado su cuerpo del polvo de la tierra, tuvo que haber sido puesto en él un alma que de alguna manera es el asiento de su propia personalidad, y esa alma nos distingue a nosotros los unos de los otros, porque es la individualidad de cada uno de nosotros, el alma, y también indudablemente le fue puesto el espíritu, esa parte del ser que Dios ha puesto, cuyo principal propósito o razón de ser es tener comunión con Dios directamente. Este Adán entonces fue creado perfecto, porque lo que sale de las manos de Dios es perfecto. Pero usted sabe que de alguna manera Adán fue hecho para poder tener decisión de optar por el bien o por el mal. De alguna manera Dios le puso una prueba, le hizo un probatorio y le dijo, bueno, de todos los árboles usted conoce los detalles, puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Inmediatamente entendemos que el alma de Adán y de alguna manera también su espíritu fue puesto a prueba. Porque le dieron una disyuntiva. Y le dijeron, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y usted sabe que Adán tomó la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y como dice la Biblia, porque no se contradice y lo que Dios dice es verdad, ciertamente murió. Lo interesante es que uno encuentra a Adán después de haber comido del árbol vivito y coleando. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente murió en Adán? Pues nosotros sabemos que lo que murió fue una muerte espiritual. Y desde ya tenemos que entender, hermanos, que muerte en la Biblia no es extinción, sino que muerte en la Biblia, basado en los originales, quiere decir una separación. Es decir, que entonces, al Adán desobedecer a Dios, tuvo que afrontar una muerte espiritual, es decir, que su parte inmaterial de su ser, entendiendo de alguna manera el alma y el espíritu, podríamos decir que fue apartado o separado de Dios. Ya no tuvo esa parte inmaterial de Adán una comunión con Dios. Ahora, si entendemos la muerte como separación, nos daríamos cuenta entonces que Adán, cuando pecó, su alma y su espíritu se separaron de Dios. Claro, es mucho más evidente darnos cuenta que esa muerte espiritual fue de una manera mucho más evidente en el espíritu. Y que lo que yo llamaría muerte del alma o separación del alma, tendríamos que entenderlo como el hecho de que esa alma ya no iba a tener comunión con Dios. Ahora entendemos que en el alma está la mente o el intelecto, está los sentimientos y está la voluntad. Pero lo que a mí me interesa, porque el tema es la posesión del alma, es llevarlo a usted a entender en el ejemplo de Adán, que el alma de alguna manera fue separada de Dios, ya no tuvo comunión con Dios, de la misma manera que el espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos nacer otra vez. Porque no puede nacer otra vez aquel que no primero nació la primera vez y murió una vez. Porque para nacer otra vez se necesita haber muerto por lo menos una vez. Yo no sé si me di a entender. Eso quiere decir que cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez, es porque verdaderamente en él había habido ya una muerte espiritual y necesitaba otra vez estar en comunión con Dios, necesitaba otra vez estar conectado con Dios. Ahora, si leemos nosotros el versículo 32 de ese capítulo 10 de Hebreos, nos daremos cuenta que el escritor recuerda a sus destinatarios lo siguiente: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Me interesa la palabra iluminados, porque dice, recuerden ustedes cuando fueron iluminados. Ahora este texto se hace de alguna manera vigente para todos los que estamos acá. Fue escrito hace casi 2000 años, pero a través de todas las generaciones de cristianos de la historia de la iglesia, que casi ya ajusta 2000 años, ese verso es vigente. Eso quiere decir que usted y yo también tuvimos que haber sido ya iluminados.
¿Y cuántos aquí han sido iluminados? Parece que no todos. Lo que quiere decir ser iluminados es que la luz que es Cristo ya vino a alumbrar nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando uno lee el capítulo 1 de Juan, nota que dice, y era la luz, habla de Cristo como la luz. Y dice, y la luz tomó carne, hablando de Cristo. Pero entonces el de ser iluminados es que Cristo venga a nosotros, el Espíritu de Cristo, le dé vida a nuestro espíritu. Usted ha oído esto mucho, pero no está de más que el Espíritu Santo se lo recuerde y de alguna manera se lo revele. Porque no es conocimiento intelectual el que usted viene a adquirir acá, sino que revelación del Espíritu para edificación de su alma. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que al ser iluminados, inmediatamente el Espíritu del hombre, y ya en este caso el Espíritu de los hijos de Dios, toma vida, fue iluminado. Pero entonces inicia un trabajo en el alma. La pregunta es, si hemos visto al alma separada de Dios, porque de alguna manera cuando usted y yo nacimos, es más, cuando fuimos engendrados, porque entre el engendramiento y el nacimiento, pues usted sabe que hay 9 meses. Algunos nacieron de 7, otros nacieron de 8, otros de 8 y medio, pero la mayoría nacen de 9 o nacemos de 9. Hay un proceso ahí, pero desde el momento que nosotros fuimos engendrados, si usted quiere, fisiológicamente, de alguna manera que es un misterio que no entendemos, porque al fin y al cabo usted y yo no estuvimos presentes, por lo menos de una manera muy consciente, aunque yo creo que después entenderemos cosas que ahora no son un misterio. El Señor puso en nuestro cuerpo, que empezó a ser formado a través de ese proceso de mitosis de las células que usted conoce, ¿verdad? Y que sería fisiología, y no vamos a dar clases aquí de fisiología, que el Dios tuvo que haber puesto en nosotros un espíritu y tuvo que haber puesto un alma. Lo tremendo es que cuando esa alma llega a nosotros, precisamente porque Adán, de alguna manera, es un tronco del cual nosotros venimos, nuestra alma se contaminó. Es decir, que nuestra alma, de alguna manera, fue dañada. Y yo diría que a partir de ahí, y en el momento que uno nace y empieza a vivir, a gatear y todo lo demás, esa alma empieza a demostrar ciertas tendencias no necesariamente agradables a Dios. Pero lo llamativo es que ese espíritu que nosotros tenemos viene vivo. Y yo sé que usted ha visto y ha oído acerca de esto, pero no está de más que usted me acompañe al capítulo 7 de Romanos y podamos darnos cuenta por qué le digo yo que ese espíritu viene vivo. Capítulo 7 y versículo número 11, dice el apóstol Pablo hablando de sí mismo lo siguiente: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató, dice el apóstol. Ahora, una vez más yo tendría que ponerme a pensar, ¿cuándo murió Pablo? Si nosotros lo encontramos matando cristianos. Y él está hablando aquí de una experiencia que él tuvo antes de conocer al Señor, pero cuando él tuvo conciencia de lo que es el bien y el mal, es decir, que pudo optar entre el bien y el mal. Yo no sé cuándo es eso. No sé si es a los 7 años, no sé si es a los 8. Y tengo la idea de que cada uno de alguna manera a diferente edad cronológica va a tomar la primera decisión en su vida, donde va a tener que, con uso de razón, que escoger entre lo bueno y lo malo. Y en ese momento, esa alma que de alguna manera va a hacer que esa decisión sea hacia lo malo, va a hacer que ese espíritu muera. Por eso dice el apóstol, el mandamiento me engañó. Dice acá, el pecado, aprovechándose del mandamiento, porque el mandamiento dice que es santo, me engañó y por medio de él me mató. Es decir, que otra vez Pablo está hablando de una muerte espiritual, porque él no murió físicamente, sino que está hablando de que esa alma que se contaminó quiso tomar ocasión de él, y en el primer momento cuando esa alma a través de la voluntad tomó una decisión, hizo que ese espíritu otra vez fuera separado de Dios, o diríamos otra vez en el sentido de Pablo, porque ya lo habíamos visto en Adán,
Y entonces usted y yo, a la manera de Pablo, a la manera de Adán, también sufrimos en algún momento de nuestra vida muerte espiritual. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Ahora, me interesa llegar rápidamente, porque el tiempo se escapa, al alma. Y lo interesante de esto es que cuando, hermano, nuestra alma y nuestro espíritu en determinado momento de nuestra vida queda a expensas del enemigo de nuestras almas, inmediatamente ese enemigo, que la palabra en San Juan 10:10 lo llama ladrón, empieza, por así decirlo, a robar nuestra alma. Ahora, yo le voy a tratar de decir qué quiero decir con eso de robar el alma. Acompáñeme entonces al capítulo 10 del Evangelio de Juan y nos vamos a dar cuenta que la estrategia del enemigo de nuestras almas está plasmada ahí, por lo menos en 3 pasos que podemos nosotros notar, porque si usted y yo conocemos la estrategia del enemigo de nuestras almas, vamos a poder, hermano, poseer nuestra alma, entendiendo cuáles son sus trampas y cuáles son sus armas y cuáles son las armas de Dios, para que usted y yo podamos arrebatar, por así decirlo, nuestra alma a aquel que todavía, aún siendo hijos de Dios, tiene derechos. Aleluya, gloria a Dios. Veamos entonces San Juan capítulo 10 y versículo 10, dice: el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Mas dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, porque Él ha venido a darnos vida. Y no solamente vida, sino que ha venido a darnos vida en abundancia. Gloria a Dios. Pero la primera cosa que yo veo en la estrategia del ladrón, enemigo de nuestras almas, por el contexto usted puede notar que está hablando del diablo, es que viene a robar. Ahora, cuando el alma ya no está en comunión con Dios, y le hablo del periodo aquel en el cual usted y yo, como dice Efesios, estábamos muertos, separados de Dios, en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, siguiendo la corriente, dice, de este siglo. Ahora, no está hablando del siglo XX, sino que está hablando de un sistema diabólico, porque dice, hablando acerca de quién es el que controla ese sistema, que es el príncipe de la potestad del aire. Y diríamos que es otro nombre que nosotros podemos darle a Satanás, al diablo, que es el enemigo de nuestras almas. Y dice que usted y yo seguíamos la corriente, y el original griego da la idea de que usted y yo estábamos conectados con él, porque utiliza la palabra energía. Quiere decir que usted y yo, cuando seguíamos la corriente de este siglo, como la luz eléctrica que ilumina estas luces, usted y yo no estábamos iluminados por Cristo, sino que estábamos iluminados por la corriente de este siglo, del príncipe de las tinieblas. Ese era nuestra fuente de poder. Pero durante ese tiempo que estuvimos con él, él empezó, por así decirlo, a construir cabezas de playa en nuestra alma. ¿Usted sabe cuáles son las cabezas de playa? Bueno, los que han oído de guerras y de rumores de guerras sabrán de qué estamos hablando. Pero usted sabe que de alguna manera la estrategia de aquellos que hacen guerra y que de alguna manera tienen que llegar a un lugar donde entre un país y otro hay mar, necesitan, para poder pelear y llegar a ese país, necesitan cabezas de playa, es decir, necesitan cómo desembarcar. Esos enemigos necesitan cómo desembarcar contra ese país. Y de alguna manera, usted que ha visto películas o no ha visto, ojalá que no haya visto mucho, podrá notar que todas esas playas las minaban los otros, ¿verdad? Y era muy difícil y había mucha pérdida de vidas humanas para poder entrar a tierra firme. Pero el enemigo de nuestras almas lo que hizo fue que dejó muchas cabezas de playa para que aun cuando usted y yo hubiésemos sido iluminados en nuestro espíritu, hubieran cabezas de playa que nosotros no nos diéramos cuenta necesariamente de una manera consciente, donde él, mandando sus emisarios, sus demonios, y de diferente manera tratando de afectar nuestra alma, pudiera ya como cristianos nuevamente él tratar de influenciar nuestra alma para provecho de él. Por eso es que nosotros entendemos por qué
en el proceso de la vida cristiana, hermano, usted y yo anhelamos consagrarnos, anhelamos cambiar nuestro carácter, anhelamos cambiar nuestra manera de tratar a la esposa, anhelamos tratar de cambiar la manera de ver a los hijos, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que hay cosas en nuestra alma que no entendemos y que de alguna manera, aun cuando pasamos a derramar las lágrimas en el altar, no hay modo que tomemos decisiones y que cambiemos. ¿O solo me pasa a mí? Bueno, si solo me pasa a mí, pues la próxima vez mejor lo voy a oír a usted, ¿verdad? Para que me cuente cómo ha hecho. Pero lo interesante es que en ese proceso de la vida cristiana, hermano, hay derechos que aquel que robó nuestra alma, porque la primera fase de su estrategia fue robar. Y robó y dejó, hermano, pasadizos secretos en nuestra alma. Esos viejos castillos medievales parece que están llenos de pasadizos secretos, ¿verdad? Y como que de alguna manera los reyes o los emperadores o lo que hubiera vivido en esos castillos tenían la oportunidad a través de diferentes pasadizos, cuando llegaba un enemigo, de escabullirse por los pasadizos y salir corriendo. Pero el enemigo de nuestras almas dejó pasadizos secretos. Y cuando menos nos lo esperamos, encontramos, hermano, que nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida está reaccionando de una manera que no hubiéramos creído. Nos chocan el carro, por ejemplo. Y cuando usted siente, nosotros le decimos, se le subió el viejo hombre al hermano. Y se le subió de tal manera que él mismo se extraña de que por poco le da al otro, ¿verdad? Y tiene privilegio en la iglesia. A veces lo invitan a predicar. A veces da discipulados. Pero usted sabe, hermano, que de alguna manera lo que está pasando ahí es que aquel que le robó el alma dejó un pasadizo secreto que usted le puede llamar ira. Y que cuando, hermano, esa ira por alguna razón es activada externamente, muchas veces por espíritus, buscando cabezas de playa, encuentran la cabeza de playa y desembarcan. Y lo que queremos, hermano, es mostrar de qué manera la palabra nos enseña que lo que debemos de hacer es minar esas cabezas de playa a través del poder del Espíritu. Así que cada vez que espíritus quieran desembarcar, hermano, esas cabezas de playa van a explotar y no van a poder entrar a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces eso quiere decir, hermanos, que nosotros por lo menos hemos entendido ya que el enemigo robó nuestras almas. Y al robar nuestras almas, y hermano, cuando usted y yo estábamos fuera de Dios, ahora somos esclavos de Cristo, pero antes esclavos de quién éramos? Del enemigo. Por causa del pecado éramos esclavos de él. Y como esclavos de él, hermano, él pudo programar nuestras almas, manipular nuestras almas, y le puso hábitos. Y exacerbó deseos en nosotros. Fíjese que hay deseos naturales en el alma, como el comer, pero que muchas veces por espíritu son exacerbados y viene lo que se llama la gula, que es pecado. Y usted nota que hay gente que no puede dejar de comer, pero ¿qué pasó? Un deseo natural llamado comer fue exacerbado por espíritus. Y así podríamos nosotros agarrar un sinnúmero de áreas del alma que de alguna manera reflejan deseos naturales que fueron exacerbados mientras estuvimos en el mundo. Y así venimos a Cristo. Y entonces el Señor empieza un proceso en el cual usted y yo debemos de poseer el alma. Ahora volvamos al versículo 39 porque el tiempo avanza. De Hebreos, póngale ahí el dedo. Y lo que me interesa es cuando dice, sino que nosotros somos, dice, de los que tienen fe para poseer el alma. Quiere decir entonces que nosotros necesitamos fe para poder tomar posesión de nuestra alma. Así de sencillo, pero así de complicado muchas veces de entenderlo por espíritu y experimentarlo en nuestra vida. Porque fíjese que el enemigo primero robó, después vimos que mató,
porque separó el alma de Dios, ya no había comunión. Pero lo último que quiere hacer el enemigo de nuestras almas es destruir. Pero ya no destruye él porque no le es dado, sino que entonces ya Mateo 10:28 nos dice que el que destruye el alma y el cuerpo es Dios. Dice, no teman al que mata el cuerpo, pero el alma no puede destruir, sino que teman a aquel Dios que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Lo que el enemigo quiere, hermano, es que usted y yo dejemos que él otra vez nos vuelva a trabajar el alma. Por cierto que los que somos hijos de Dios, el enemigo no puede volver, hermano, por lo menos, yo no creo que haya apostasía, es mi opinión, dentro de los hijos, apostasía irreversible, porque la apostasía irreversible sería que el enemigo otra vez nos volviera a matar espiritualmente. Pero lo cierto es que si usted y yo dejamos que él nos vuelva a robar el alma, hermano, no vamos a tener vida en abundancia, porque sí vamos a tener vida, porque esa vida el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario la ganó para nosotros. Pero no vamos a tener en esta tierra vida en abundancia, y lo que él está queriendo ofrecer para nosotros es vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Ahora yo le quiero leer a usted, hermano, hay una versión, la versión ampliada de la Biblia, que le llaman así porque de alguna manera permite ampliar todo el concepto que el original quiso plasmar y que muchas veces en la traducción al español se queda corta. Y le quiero leer la definición de fe de Hebreos 11:1, que está ahí inmediatamente a su pasaje de la Biblia ampliada. Definiendo la fe dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación. Oiga, esto me gusta. El título de propiedad. Mire qué bonito. De las cosas por las cuales nosotros esperamos. Ahora, ¿cuántos aquí, hermano, esperan la redención de su alma y de su cuerpo? La redención total. ¿Por qué digo la redención del alma? Porque estoy hablando del trabajo completado en el alma. ¿Y por qué digo redención del cuerpo? Porque Romanos 8:23 dice que la redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestro cuerpo. Y todos esperamos eso. ¿Y por qué lo espera? ¿Y por qué creen eso? Porque le ha sido revelado por la fe. Quiere decir que por la fe a usted ya le dieron el título de propiedad. Ya tiene usted el título de propiedad de lo que Dios va a hacer en usted y en mí. Pero sigamos leyendo lo que dice acá esta definición del capítulo 11 y versículo 1 dice, siendo la prueba, la fe, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. Ahora, ¿cuántos aquí anhelan consagrarse? Solo la mitad. Bueno, yo hablo con la mitad de los que quieren consagrarse. Aleluya. No es cierto. Yo sé que usted que no quiso levantar la mano porque está cansado. Yo sé que todos anhelamos consagrarnos. Pero fíjese que si nosotros tenemos fe, y por eso esa fe es para poseer el alma, de alguna manera por los ojos de la fe, nosotros tenemos que empezar a vernos como vamos a estar al final de este proceso. No sé si me estoy dando a entender. Porque dice que Dios es un Dios que llama a lo que no es, como que si ya es. Eso quiere decir que Dios porque Dios tiene fe, le cuento. Y porque tiene fe cree en nosotros. Y porque tiene fe ya nos ve completos en Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso quiere decir que usted y yo, hermano, de alguna manera, yo voy a usar aquí una frase que ojalá me entienda. Necesitaríamos hacer moldes de santidad. Ahora, ¿qué es eso de moldes de santidad? No nos gustan los moldes, ¿verdad? Pero yo le voy a tratar de decir con eso. Por ejemplo, una persona, hermano, que constantemente está batallando con su carácter. A muchos nos pasa, ¿verdad? Él debería, por los ojos de la fe, empezar a visualizarse dando fruto del Espíritu en lo que es paciencia, en lo que es
dominio propio. Debería de verse así. ¿Por qué se va? Ahora, usted podría decir, bueno, pero este es un hipócrita, ¿verdad? Porque se está viendo como que si ya llegó, pero todavía no ha llegado. Pero hermano, lo que está haciendo a través de los ojos de la fe es creer a Dios que tarde o temprano el trabajo en su alma se va a completar. Y es interesante, hermano, porque mucha gente, los llamados del pensamiento positivo, nos han robado eso. ¿Sabe usted? Porque usted sabe que hay mucha gente que a través del pensamiento positivo, se pone a pensar que va a lograr hacer 1,000,000 de quetzales. Y vive pensando que va a hacer 1,000,000 de quetzales y que va a lograr 1,000,000 de quetzales y que desayuna 1,000,000 de quetzales, almuerza 1,000,000 de quetzales, cena 1,000,000 de quetzales, duerme y se levanta con 1,000,000 de quetzales en la cabeza. Y es interesante que esa gente a través de eso que le llaman el pensamiento positivo logra sus metas. ¿Qué será de aquellos que no a través va a hacer y va a empezar a desayunar y a almorzar y a cenar y a vivir cada día sabiendo que lo que Dios va a hacer se va a cumplir? Eso se va a lograr, hermano, eso se va a cumplir. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, que nosotros por la fe, y yo termino, me faltan unos minutos, pero quiero terminar con el concepto que le estaba leyendo de la fe. Dice, la fe percibe como un hecho real lo que no ha sido revelado a los sentidos. Eso quiere decir que usted todavía no ve su cambio de carácter, todavía no ve cómo va a dejar este vicio, todavía no ve cómo va a dejar aquel o cual ídolo que le puede estar molestando, porque ídolos no solamente son aquellos en bulto, sino que los ídolos pueden estar metidos en nuestra alma. Y áreas del alma, hermano, que no hay manera que nosotros logremos entregar y que Dios conoce, y que nosotros muchas veces nos sentimos frustrados, hermano, porque servimos más al Señor y nos encontramos, y gracias a Dios que no solo yo ni usted, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo en ese capítulo 7 de Romanos ya era un hombre maduro. Algunos dicen que algunos comentaristas dan la idea de que el apóstol Pablo era un hombre todavía recién convertido. Pero lo cierto es que si nosotros analizamos la fecha en que escribió Romanos, nos damos cuenta que ya era un hombre que llevaba por lo menos 20 años de ministerio. Y este hombre tuvo que llegar a decir al verse a sí mismo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de su alma, de su carne, que queriendo hacer él aquello que Dios quería que hiciera, dice que no encontraba la manera de hacerlo. En algunos, claro, aspectos de su vida, porque el apóstol Pablo no era un hombre carnal, pero sí habían áreas en su alma, porque fíjese que le mandaron un aguijón en la carne que todavía no sabemos qué era. Pero este aguijón en la carne se lo mandaron para que no se hinchara, es decir, que era susceptible a hincharse, a creerse mucho por las revelaciones grandes que Dios le estaba dando, y por eso le mandaron un aguijón. Eso quiere decir que el apóstol Pablo, siendo un hombre maduro que subió al tercer cielo y que había tenido una revelación tremenda de parte de Dios, también era débil en algunas áreas de su alma, y también tenía que tener fe para poder tomar posesión de su alma. Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra alma. Un proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, de alguna manera uno nota que bajo los contextos es casi un sinónimo del alma. Entonces podríamos decir que ahí el proverbista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma. Y si el alma, hermano, de alguna manera refleja tu propia individualidad, ahora entiendo por qué Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina, o cuida la doctrina, o la sana doctrina, y cuídate de ti mismo. Porque cuando aquí dice poseer el alma, está diciendo como quien dice que tú logres conquistar, no por ti mismo, ni por esfuerzo humano, por eso no son obras para salvar el alma,
porque eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, sino que es, hermano, el ejercicio de esas buenas obras para las cuales nosotros fuimos preparados de antemano, que deben de fluir en un verdadero hijo de Dios, que no solamente es un religioso ni asistente a una iglesia, sino que verdaderamente ha sufrido la transformación espiritual de adentro hacia afuera que Dios quiere dar en él, y que de alguna manera va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tú y yo, hermano, porque me quedan muy pocos minutos para que hagas preguntas, necesitamos poseer el alma. Necesitamos darnos cuenta que, claro, ya el Señor, desde que llegamos a Él, ya hizo un trabajo muy grande, ya avanzó mucho. Pero todavía hay muchas cosas que a través de la administración del alma, que a través de la sanidad del alma necesitamos nosotros rendir para que ese proceso se complete. ¿Sabes por qué tenemos que poseer el alma? Porque cuando el enemigo de nuestras almas ya no tenga derechos en nuestra alma, en ese momento tú y yo vamos a poder decirle al Señor: ahora yo te rindo mi alma. Y cuando usted le rinda su alma totalmente al Señor, lo único que va a necesitar es entonces que el Señor en sus parucías baje y se cumpla lo que dice la palabra, que nuestros cuerpos van a ser transformados y la regeneración se va a completar del todo. Pero el Señor está esperando eso, que usted y yo ganemos el alma, que usted y yo preservemos o tomemos posesión del alma. Hay unos versículos que voy a leer en estos minutos que me quedan, que quisiera compartir. El primero está en Primera Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 y versículo 25, que dice: pues vosotros, refiriéndose a nosotros, andabais, descarriados, dice, como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián, dice esta versión, sus versiones deben decir, y obispo de vuestras almas. Usted y yo, desde el momento que volvimos a Cristo, porque aquí dice habéis vuelto, quiere decir que en algún momento estuvimos con Él. Pero no vamos a entrar a eso porque no nos queda tiempo. Pero cuando nosotros volvimos a Él, y eso fue cuando fuimos iluminados, Él se constituyó en guardián, vigilante, supervisor de nuestras almas. Ahora, el haber vuelto, hermano, yo no quiero verlo como un hecho exclusivamente, como un acto, sino que yo lo quiero ver, hermano, en una dimensión de volver a Él diariamente. Es decir, que cuando usted cada día vuelve al supervisor, lo que está haciendo es que todo lo que usted hizo en el día, usted llega ante su supervisor, como que si fuera en el trabajo, ¿verdad? En una fábrica hay supervisores de controles de calidad de lo que un operario puede hacer. Y usted al final del día llega, bueno, y no siempre le cae muy bien el supervisor, pero este supervisor llamado Cristo sí le va a caer bien. ¡Aleluya! Porque es justo. Y los supervisores de esta tierra no siempre son justos. Pero Él va a ver el control de calidad de lo que usted hizo. Y lo que el Señor quiere hacer como guardián de nuestras almas es que nosotros nos expongamos. Y aunque no nos querramos exponer, dice que Él escudriña lo profundo del corazón. Dice que las entrañas mismas son expuestas delante de Él. Y entonces Él, hermano, empieza a examinar. ¿Qué fue lo que hicimos? Ah, muy bien, hoy predicaste en la central. Bueno, ¿cuál fue tu motivación para predicar? Y empieza a examinar el alma. Ah, ¿predicaste para que te vieran? ¿Predicaste para tener un nombre? ¿O predicaste siendo un canal de bendición a otro? Y ahí nos examinan. Y sacamos 100 o sacamos 0. Y si sacamos 0, el Espíritu Santo que nos cela, nos empieza a decir, mira, cuidado. Porque algunos predicaban a Cristo por contienda, dice Pablo. Quiere decir que hoy también se puede predicar a Cristo por contienda. Y entonces el Espíritu empieza a hablar y empieza a mostrar áreas a esa persona que examinó. Porque el Señor mismo es el guardián de nuestras almas. Pero oiga, usted puede dejar de lado ese guardián. Usted puede, hermano, dejar la intimidad. Porque ¿sabe dónde es donde Dios nos examina? En la intimidad. No necesariamente en la congregación nos va a examinar. Porque en la congregación, hermano, todos nos vemos muy bien.
sino que nos va a examinar en la casa, ¿verdad? Ahí cuando a veces castigamos a los hijos con ira y no con corrección y amor del Espíritu. Ahí viene la mano, ¿verdad? Y de repente nos las detiene el Señor, examinando el alma. ¿Cuál es tu motivación? ¿Vas a instruir? ¿Lo vas a disciplinar por amor o con ira? Y bienaventurados aquellos que detengamos la mano, porque estamos indicando que verdaderamente el Evangelio está haciendo cambios reales en nuestra vida. Pero me quedan 3 minutos y con esos 3 minutos quisiera que fuera ahora a Hebreos 13, 17. Este es un tema, hermano, que usted y yo necesitamos meditar y estudiar mucho para beneficio de nuestra alma. 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Hermano, qué lindo es obedecer a Cristo, el obispo y pastor de nuestras almas. Pero ¿a cuánto nos cuesta obedecer a nuestros pastores? Es decir, a nuestras autoridades, aquellos que son nuestras cabezas. A veces nos cuesta. Porque de alguna manera en nuestra alma misma hay un germen de rebelión. Y ese germen de rebelión a veces está muy activado en unos y en otros no tanto. Pero en todos yo creo que hay. Y sujetaos a ellos. Note lo que va a producir eso. Porque ellos velan por vuestras almas. Pero note más, como quienes han de dar cuenta. ¿Sabe por qué uno tiembla de estar aquí? Cuando tiene el privilegio de estar aquí. Porque de alguna manera nos van a pedir cuenta. Si dice que nos vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Mire qué tremenda responsabilidad de los ministros. Porque dice que ellos velan por sus almas, por nuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. Eso quiere decir que un pastor que cubre no sé cuántas almas, le van a pedir cuenta. Por eso no hay que meterse en este asunto, si no Dios lo mete a uno. Pero lo tremendo de esto es que es fácil obedecer a Dios, o por lo menos hacer como que le obedecemos. Pero obedecer a aquel hombre que nos damos cuenta que también tiene debilidades, que también tiene vasos de barro, tiene pies de barro, mejor dicho, que también tiene áreas en su alma, que también se enoja, que muchas veces también hay colita que le pisen, y que muchas veces las ovejas andan muy despiertas para ver la cola del ministro, más que orar por el ministro y cubrirlo, porque también es un hombre en proceso. Pero dice que estos ministros, si hermano, les obedecemos y nos sujetamos a ellos, Dios va a obrar de tal manera que sus ministerios del Espíritu van a velar por sus almas, por nuestras almas. Por eso Dios va a dar revelación, por eso Dios va a dar palabra, rema de Dios, que sea espada de 2 filos, que llegue a la división del alma y el espíritu y descubra, hermano, esas áreas difíciles que tenemos en el alma y que el enemigo dejó como cabezas de playa, como pasadizos secretos para llegar a nosotros. Y hermano, obrar de tal forma que no seamos agradables a Dios. El tiempo se me fue. Y yo quisiera decirle, hermano, para terminar y dar lugar a preguntas, que si usted y yo cada día vamos experimentando el tremendo potencial que hay, que usted y yo tengamos fe. Porque si lee el versículo 38 dice, el que ha de venir, 37 de Hebreos, dice, el que ha de venir dentro de muy poco tiempo, le estoy parafraseando, dentro de muy poco tiempo, dice el original, vendrá y no tardará. Y dice, mas mi justo vivirá por la fe. Y esa fe en la cual él va a vivir va a ser la fe como fruto que hay que cultivar de tal manera que usted y yo, hermano, podamos tomar posesión del alma, podamos quitarle todos los derechos al enemigo y entonces vivamos vidas cada vez más agradables a Dios y más acorde al carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo poder minar o quitar esas cabezas de playa de nuestra alma? Sí, hermano, Santiago 1:21, que lo leímos, nos habla acerca de que nosotros debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada
que es efectiva para salvar, dice, nuestras almas. Y cuando dice ahí salvar nuestras almas, se está refiriendo a lo que estuvimos hablando. Eso quiere decir, hermano, que la palabra de Dios, que es implantada en nosotros, debe ser recibida con mansedumbre. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que estar abiertos a que la palabra de Dios, cual agua, porque en la Biblia se le menciona a la palabra como un agua que nos va a limpiar. Eso quiere decir que el agua de la palabra va a permitir que en nosotros se vayan limpiando todas aquellas áreas contaminadas que todavía están en nuestra alma. Y yo diría que en la medida que nosotros comemos palabra de Dios, pero mire, no le hablo de logos, no le hablo de conocimientos teológicos, no le hablo de aprenderse textos de memoria por puro conocimiento intelectual. Yo le hablo de remas de Dios que se han salido de la letra, que se han metido en usted mismo, que se han metido a su sangre de tal forma que el Espíritu mismo, cuando usted, hermano, sea afrentado o sea enfrentado, por así decirlo, por aquel león rugiente que quiere devorar nuestras almas, va a surgir palabra de Dios que va a ser tal bomba para el enemigo. Mire, yo le doy un ejemplo. El enemigo le dice al Señor cuando lo tentó: ¿y por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y a usted le puede decir el enemigo: ¿y por qué no haces esto si eres hijo de Dios? Lo puede tentar de esa manera y usted caer en la trampa. Pero cuando el Señor le contesta con el rema de Dios, le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Ese fue un bombazo. Ese fue una mina, hermano, en la cabeza de playa. Aunque el Señor no tenía cabezas de playa, le cuento, porque estaba sin pecado. Fue sin pecado. Pero eso fue un bombazo para el enemigo, que se tuvo que, hermano, tuvo que volver a tomar fuerzas para tentarlo otra vez. Y si nota, el Señor cada vez con la palabra que fue rema saliendo de su boca, fue un bombazo para el enemigo. Así que usted puede, hermano, empezar a hacer sus molotov, pero del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Podremos vencer las obras o deseos de la carne en nosotros únicamente a través de la oración, o es necesario hacer otra cosa? Mi hermano, yo creo que si nosotros dijéramos que solo a través de la oración, aunque la oración es importante, porque entiendo, hermano, que la palabra nos habla de una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades. Usted lea Efesios nuevamente 6. Y si la batalla espiritual es espiritual, entonces nosotros tenemos que pelear esa batalla con armas espirituales. Y un arma tremenda es la oración, porque dice: la oración del justo es eficaz. Eso quiere decir que si usted y yo doblamos rodillas frente a las batallas espirituales, frente a las áreas del alma que no podemos rendir, y vaciamos como Ana hizo delante del Señor sus amarguras, sus raíces de amargura, sus problemas dentro del alma, si vaciamos el alma como lo hizo Ana, seguramente hemos ganado gran parte de la batalla. Pero yo creo que aparte de la oración, nosotros tenemos que tomar decisiones, hermano. Mire, el problema del cristiano, ¿sabe cuál es? Que ora, ayuna, pero no toma decisiones. Llora en el altar, o lloramos en el altar, pero no llegamos al altar con la convicción de que ya no vamos a volver a hacer aquello. Entonces se vuelven lágrimas de cocodrilo. Y usted y yo, hermano, tenemos que orar, pero al orar delante de Dios vamos a ser sinceros. Y usted sabe que el arrepentimiento genuino es un cambio de mente. Así dice la palabra. Eso quiere decir que cuando usted llega delante de Dios a derramar su alma, le va a decir: Señor, yo iba por acá, yo estaba pensando esto respecto a este aspecto de mi alma, ahora voy a pensar otra cosa. Y se levanta usted con otro pensamiento. Y el hombre es lo que piensa. Por eso tenemos la mente de Cristo a nuestra disposición, porque si usted arrebata, toma, porque tiene a disposición la mente de Cristo, usted va a ser transformado, porque así dice, que a través de la renovación de nuestra mente, dice Romanos 12, nosotros vamos a ser transformados. Gloria a Dios. Hermano, quisiera saber dónde se refleja la plenitud que nos llevará a nuestro Señor, en el espíritu o en el alma. Yo creo, hermano, que el espíritu fue creado para dirigir el alma. El orden de Dios fue ese, que el espíritu del hombre, mejor dicho, dirigiera el alma. Pero por lo que hablamos, sabemos que de alguna manera el alma se hizo autónoma del espíritu.
y empezó a recibir órdenes del otro. Entonces ahora Dios lo que hace es, mire, si el alma fuera la que de alguna manera llevaría el primado, diríamos así, entonces hubieran trabajado primero el alma. Pero lo que hacen es darle vida al espíritu. Y a través del espíritu nuestro, inmediatamente permiten que el espíritu de Cristo se haga uno con nuestro espíritu, lo dice la palabra. Y ese odre nuevo llamado espíritu de Cristo recibe al Espíritu Santo, que es el vino nuevo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el poder para que el Espíritu Santo dirija a nuestro espíritu que ya tomó vida y otra vez empiece a tomar autoridad sobre nuestra alma. Pero el problema es que cuando a veces nosotros somos carnales, el Espíritu Santo dice que se entristece. Entonces reducimos el campo de acción de Él y hasta se puede apagar. Y si eso sucede, nuestro espíritu no va a tener la posibilidad de controlar el alma, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer a través de nuestro espíritu es tomar posesión Él del alma. Es el Espíritu Santo, si nosotros lo dejamos actuar. Y a través de eso se va a manifestar, hermano, en el ser integral, porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a ser en cuerpo, en alma y en espíritu. Por eso nos piden irreprensibles el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Hermano, si un pastor ha perdido el propósito de Dios en él, ¿habrá que sujetarse a él? Bueno, no le toca a la oveja saber cuándo el pastor perdió la ruta. Y eso es difícil de aceptar. Nosotros decimos sí, pero adentro decimos no, ¿verdad? Pero normalmente la oveja está muy interesada en saber cuándo el pastor falla. Hablo de las iglesias locales, ¿verdad? O cuándo el ministro falla. Pero hermano, ese pastor no fue puesto por usted. Ese pastor, ese ministro, esa cabeza que usted tiene, la puso Dios a través de delegaciones. Claro, delegaciones que se pueden equivocar. Pero de todas maneras, los equívocos de las delegaciones de Dios darán cuenta a Dios esas delegaciones. Y a usted lo que le toca, si hay problema con algún ministro, es orar por él, interceder por él, cubrirlo de tal manera que ese ministerio sea restaurado. Y otra vez usted, porque de alguna manera, mire, yo como que tengo la impresión de que cada pastor le dan sus ovejas, como de que desde muy atrás. Porque si hay ministerios predestinados, como que es un pensamiento en voz alta. Y si es así, como que usted va a recibir bendición de ese ministro. Así que mejor ore por él. Y si no se restaura, no le toca a usted tampoco juzgar. Eso es trabajo de Dios. Porque son ministros del Espíritu, no son ministros suyos. Amén. Gloria a Dios. Hermano Sergio, ¿un cristiano enfermo puede tener vida abundante? ¿Un cristiano enfermo? Gloria a Dios. Me parece que Eliseo estaba enfermo, ¿verdad? Cuando sanó a alguien. Me corrigen los hermanos allá atrás. Pero en una ocasión cuando Eliseo sanó a alguien, creo que estaba él mismo enfermo. Eso quiere, y usted puede encontrar, hermano, diferentes ejemplos en la Biblia donde hubieron vasos que sanaron enfermos. No estoy hablando necesariamente del Señor, ¿verdad? Porque la Biblia muestra, creo, porque no tenía pecado, que lo más seguro es el que nunca se enfermó, porque no había pecado en él. Pero aún en la vida, en la experiencia del cristianismo, nosotros nos podemos dar cuenta que hay vasos que a veces ponemos la mano sobre un enfermo y se sana y nosotros no nos sanamos. Porque Dios tiene sus propósitos. Entonces, si la enfermedad no es por pecado, porque hay enfermedad por pecado, hay enfermedad por descuido y hay enfermedad por propósito de Dios. Si la enfermedad es por propósito de Dios, como aquel ciego de nacimiento que dice que no pecó antes de nacer, sino que nació ciego para la gloria de Dios. Así puede haber enfermedad para la gloria de Dios. A veces hay enfermedades para probatorios de nuestra fe. Entonces, yo creo que una persona enferma puede tener vida en abundancia. Si esa enfermedad es por pecado, pues que se arrepienta, ¿verdad? Que confiese al Señor, se ministre el alma y posiblemente, si es por pecado, como lo dice Santiago, va a sanar. Amén.
Si un nacido de nuevo no logra recuperar su alma del enemigo, ¿qué pasará con su espíritu? Mire, hermano, si estamos hablando en el contexto de hijos de Dios, entonces lo que el enemigo tiene no es propiedad sobre el alma. Porque desde el momento que, como dice Efesios, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló, en ese momento somos propiedad del Hijo. Y el diablo no tiene nada que hacer, salvo los derechos en el alma que usted y yo le hemos dejado todavía que tenga. Pero hermano, esa es decisión suya y mía. Si el enemigo todavía tiene algo con nosotros es porque lo dejamos. Pero la victoria ya es nuestra. Los derechos de propiedad ya se los quitaron, le quitaron las llaves. Él ya no puede hacer nada con nosotros. El problema es que nosotros dejamos que él todavía siga actuando. Eso significa entonces que una persona que no toma posesión de su alma mientras está en el cuerpo, va a tener juicios temporales. Donde va a tener, me incluyo, ¿verdad? Porque me tengo que incluir. Podríamos tener juicios temporales donde vamos a pagar hasta el último cuadrante. Es decir, que el alma va a tener que ser entregada totalmente, va a tener que ser posicionada. Aunque ya no sean tratos en el cuerpo, sino tratos fuera del cuerpo. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero si el alma no es completado el trabajo aquí, Dios tiene su trabajo del otro lado. Recuérdese que hay rociamientos y hay rociamientos del otro lado del velo. Amén. Hermano Sergio, hay muchas preguntas parecidas a esta. Le he entregado mi carácter al Señor, sin embargo, siempre actúo y hago lo que no quiero. ¿Cree usted que necesito ministración? Mire, hermano, hay 5 áreas de contaminación para nuestra alma. La vida preexistencial es una de esas fuentes de contaminación. Quizás de eso no tenemos mucha memoria, pero se reflejan muchas veces en aspectos ancestrales. Luego, otra fuente de contaminación es el mismo vientre. Usted sabe que Elizabeth, teniendo a Juan dentro, recibió una ministración del Espíritu, pero también hay ministraciones negativas. Esa es otra fuente, sería la segunda fuente de contaminación, que pueden traer, hermano, desde ahí usted y yo, cosas que nos estén afectando hasta el tiempo de hoy. Luego, por lo menos de 0 a 7 años, sin ser tan dogmáticos, ¿verdad? Pero de alguna manera, de 0 a 7 años se forma la personalidad del niño y del hombre. Eso quiere decir que en esos 7 años es muy importante y hay mucha fuente de contaminación. Cosas que pueden pasar en esa edad pueden traumar y pueden afectar tremendamente y herir el alma. Luego la vida que de los 7 años hasta llegar al Señor, también lo que se pueda vivir ahí es otra fuente de contaminación. Y finalmente, la vida en el Señor es otra fuente de contaminación. Si usted y yo, siendo carnales, dejamos que haya contaminación de carne y de espíritu. Eso significa que nosotros podemos, hermano, traer ancestros y traer diferentes cosas que no somos conscientes y que a través de la administración del alma, por la revelación del Espíritu, por el poder del Espíritu que el Señor utiliza en ministros que tienen revelación acerca de aspectos que incluso pueden ser desde el vientre de la madre, nos puedan estar deteniendo. Es importante, hermano, que usted y yo nos demos cuenta de lo tremendo que es que nosotros dediquemos a guardar el alma. Si usted, hermano, no puede controlar un aspecto de su alma, busque ministración. No busque el vaso, llegue con corazón sincero y con deseo de abrirse. Y lo que va a hacer el Señor es que por revelación del Espíritu va a mostrar ataduras. Hay pactos, hermano, que muchas veces de niños hay gente que ha entregado a ídolos a sus hijos. O gente que ha entregado a hechicería a sus hijos. O que las han puesto espíritus guardianes a sus hijos. Y usted no lo supo, nunca. Y el Señor lo revela por espíritu. Y usted es libre. Así que hay aspectos, hermano, que es imprescindible que cuando usted no los pueda controlar, porque usted también tiene el espíritu, y usted puede autoministrarse. Pero cuando usted no los pueda controlar, así como busca al médico y al dentista cuando le duele la muela, y va corriendo porque le duele mucho, corra cuando le duele el alma. Aleluya. Hermanos, hermano Sergio, hay muchas preguntas y muy interesantes, pero por falta del tiempo, dejamos ahí. Hermano, yo le voy a pedir, usted ya tuvo tremenda paciencia, que incline su rostro.
Incline su rostro, hermano. No se ponga de pie porque vamos a hacer más ruido. Ya la radio se fue, ya no pudimos ministrar a la radio, pero yo sé que el Señor le ha hablado. Y vamos a tomar 2 o 3 minutos, pero yo quiero que usted reflexione, hermano. Y yo sé que el Espíritu ha tomado alguna frase, alguna porción de lo que hemos hablado. Y la ha hecho específica para su necesidad. Es apremiante que guardemos nuestra alma, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma. Es apremiante, hermano, que descubramos las cabezas de playa que el enemigo todavía tiene por propiedad y por derecho en nuestras almas porque lo hemos permitido. El Espíritu Santo te está hablando. Pueden ser áreas sexuales, pueden ser áreas de hechicería, pueden ser áreas de idolatría, pueden ser cosas de religiosidad, puede ser tu carácter, pueden ser vicios ocultos que ni tu esposa conoce, puede ser concupiscencia, puede ser lascivia, diferentes carnalidades que tú y yo todavía de alguna manera hemos dejado que el enemigo de nuestras almas exacerbe a través de espíritus, porque el que aportilla el vallado entrará la serpiente. Y Satanás, el ladrón, quiere robar tu vida en abundancia. Y tienes vida, pero la vida en abundancia tú la defines obedeciendo. Adán pudiera haber hecho eterno el Edén si tan solo eternamente hubiera obedecido a Dios. Si tú quieres traer el cielo a la tierra, si tú quieres Canaán, necesitamos a través del Espíritu de Dios bombardear las últimas